¿Alguna vez has sentido la necesidad urgente de encender la tele solo para que haya algo de ruido en casa? ¿O te has puesto los auriculares para un paseo de 5 minutos? Si el silencio te provoca una extraña ansiedad, quédate, porque hoy vamos a entender por qué, y te prometo que no es un defecto tuyo. Es un eco muy, muy antiguo. Bienvenida, bienvenido a Eco del Ser. Soy Wendy y hoy rompemos el silencio. Porque este miedo está. Así que, ¿alguna vez te has sentido así? Si el silencio te incomoda, la primera palabra o pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué la ausencia de ruido externo nos provoca esa sensación tan extraña de vacío por dentro? Para entenderlo, te propongo un viaje muy, muy atrás en el tiempo. Una antigua larga sombra. Imagina por un momento un mundo sin muros, sin la seguridad que damos por sentada. Un mundo primigenio. Aquí, la supervivencia no era una idea abstracta, no era un concepto filosófico, era la única tarea del día, una realidad inmediata y a menudo brutal. Porque como especie, seamos honestos, somos increíblemente vulnerables. No tenemos grandes garras, ni la firmeza, ni la velocidad deslumbrante. Nuestra única superpotencia, la herramienta que nos permitió no solo sobrevivir, sino prosperar, fue la tribu, la cooperación. El grupo era nuestro refugio, nuestro sistema de alerta, nuestra fuerza. Estar dentro de un grupo significaba todo: comida, protección, cuidado. Estar fuera, ser excluido, era una sentencia de muerte casi segura. Y en este contexto tan radical, ¿qué significaba el ruido? El sonido lo era todo. Era la confirmación constante de la vida. Era el murmullo de las conversaciones junto al fuego final del día. Era la risa compartida después de una buena caza. Era el llanto de un niño que sabías que estaba siendo atendido, que la tribu estaba viva y funcionando. Era el grito de alerta que te salvaba la vida de un depredador. El paisaje sonoro de la tribu era el útero acústico, la prueba constante que no estabas solo, de que pertenecías, de que en ese momento estabas a salvo. Y por el contrario, el silencio. El silencio de la tribu no era paz, no era calma, era la señal más aterradora de todas. Significaba que algo iba mal, o peor aún, que te habían dado la espalda. Era el indicio de la exclusión, del castigo, del ostracismo, que te daba estar solo, a merced de los elementos. El silencio era la antesala del aislamiento, y el aislamiento era el preludio de la muerte. Vale, millones de años viviendo esta realidad programaron nuestro cerebro, crearon un cableado neural muy, muy simple. Sonido social es igual a seguridad. Silencio prolongado es igual a posible amenaza. Y aquí viene lo más increíble de todo. Aunque hoy vivamos rodeados de hormigón, de coches y de wifi, nuestro sistema operativo biológico, el software de nuestro cerebro, no ha recibido la última actualización. Seguimos funcionando con la versión de la supervivencia tribal. Así que esta, amiga, amigo, es la primera capa de nuestra aversión al silencio, una respuesta fisiológica instintiva. La próxima vez que te sientas incómodo en una habitación silenciosa, cuando tu mente se agite buscando un estímulo, no te juzgues, no te culpes, no es un defecto personal. Es solo el eco de esa antigua sabiduría de supervivencia resonando todavía dentro de ti. Aquí, así es que nuestro cerebro tiene ese eco ancestral, ese nido biológico al silencio. Pero esa es solo una primera capa, la más antigua, la melodía de ese miedo, la que suena de una forma única para cada uno de nosotros. Se compuso
mucho más cerca, en nuestra propia infancia. Es aquí donde el silencio deja de ser una señal de peligro externo para convertirse en el espejo de una ausencia interna. Es aquí donde nace lo que los psicólogos llaman la herida del abandono. Piensa en un bebé. Su universo es completamente sensorial. La seguridad no es un concepto que puede entender. Es algo que siente. Es el calor de un cuerpo, el olor de la piel y fundamentalmente el sonido de la presencia. La voz suave de una madre, los pasos de un padre en la habitación. Son mucho más que ruido. Son el tejido de la confianza. Son una confirmación audible de que el amor está allí, de que sus necesidades serán cubiertas. Y aquí, si me lo permites, me gustaría compartirte algo muy personal, mi propia historia. Yo crecí sin figuras materna y paterna. Simplemente no estaban, no sabía de ellos. Fui criada por una abuela, que me dio todo el amor que pudo, pero biológicamente, instintivamente, estamos programados para buscar ese vínculo primario. Y cuando esas figuras simplemente no existen en tu mapa, se crea un vacío, una pregunta silenciosa. Durante muchísimos años no fui consciente de cómo esta ausencia había grabado su forma en mí. Creía que era una persona independiente, fuerte, hasta que la vida me puso en una situación de soledad real, de silencio absoluto. Y entonces lo sentí. Y no lo sentí como un pensamiento, lo sentí en el cuerpo. Sentí una sensación muy fuerte de vacío, una ansiedad que me apretaba el estómago y que subía hasta hacerme un nudo en la garganta, casi ahogándome. Era una reacción física brutal a la ausencia de sonido, a la ausencia de presencia. En ese momento lo comprendí. Ese silencio externo activaba el recuerdo de mi silencio original. Era el lenguaje de mi cuerpo, gritando la soledad que mi mente de niña no supo cómo procesar. Era la herida de abandono viva en mi garganta. Y mi caso es solo un ejemplo. Quizás tú sí tuviste a tus padres, pero estaban emocionalmente ausentes, perdidos en sus propias preocupaciones, en su estrés, en sus traumas, o quizás te enseñaron de pequeño esa idea de dejar de llorar al niño para que aprenda, sin comprender que ese llanto sin respuesta, el silencio que sigue se carga de un significado terrible, un silencio que dice no importas, tu necesidad no es válida, estás solo en esto. El resultado es el mismo. La persona que carga con esa herida primaria desarrolla una creencia nuclear, casi siempre inconsciente. Hay algo intrínsecamente malo en mí que hace que me abandone. Y a partir de ese momento, el silencio externo deja de ser neutro. Se convierte en el disparador directo de ese dolor primordial. Y así, con esa herida grabada en el cuerpo, aprendemos a huir, a correr, a llenar cada segundo para no volver a sentir jamás ese nudo en la garganta. Y es esa huida la que exploraremos justo ahora. Y así, con esa herida grabada en el cuerpo, aprendemos a huir, a llenar cada segundo para no volver a sentir más ese nudo en la garganta. Y es esa huida la que exploraremos justo ahora. Yo le llamo la fuga hacia adelante. Es un movimiento perpetuo, un correr sin descanso que paradójicamente nos aleja cada vez más de nuestro propio centro. Y lo más astuto de esta fuga, lo que hace tan difícil de ver, es que nuestra sociedad moderna no solo la tolera, la aplaude, la recompensa. Hemos construido una cultura que es en sí misma una manifestación colectiva de esta herida. Esta fuga se manifiesta en 3 formas de ruido. Escucha con atención y observa si te reconoces en algunas de ellas. La primera, la más obvia, es el ruido literal. Piénsalo, sé honesto contigo. ¿Cuándo fue la primera vez que condujiste tu coche en completo silencio? ¿O que cocinaste la cena sin ponerte música a la radio o un podcast? Es una necesidad de tener siempre la televisión encendida, aunque nadie la esté viendo. Solo los auriculares puestos para caminar por la calle, para ir a comprar el pan.
Aquí en Granada lo veo constantemente, gente paseando por la orilla del Genil, uno de los lugares más bonitos del mundo, completamente aislada por sus auriculares. No escuchan el río, no escuchan los pájaros, se protegen de la quietud. Ese ruido constantemente actúa como un amortiguador, una barrera sónica para que la voz de tu interior no se pueda colar. La segunda forma del ruido es mucho más sutil y socialmente mucho más aplaudida, el ruido de la ocupación. Esta es la adicción al trabajo. Es la gente repleta de los compromisos sociales, de cafés, de reuniones, de cursos, de aficiones. Es el no tengo tiempo para nada, dicho como si fuera una medalla de honor, una prueba de nuestra importancia. Nos enorgullecemos de nuestro estrés, pero seamos sinceros, ¿qué pasaría si nos detuviéramos? Si de repente hoy, a esta hora, a la 1:58 de la tarde, tuviéramos el resto del día libre, sin ningún plan, ¿sentirías paz o pánico? Por eso, bajo esa fachada de productividad y éxito, a menudo lo que esconde es un pánico atroz a detenerse. Porque si me detengo, ¿con qué me voy a encontrar? Y luego está la tercera forma de ruido, quizás la más interna y agotadora de todas, la que no necesita aparatos externos ni una agenda llena, el ruido mental y emocional. Es ese parloteo incesante de la mente, esa radio mental que nunca se apaga, la rumiación constante sobre lo que hiciste mal ayer, la ansiedad por lo que tienes que hacer mañana, el juicio permanente sobre ti y sobre los demás. Y a veces incluso, en la búsqueda inconsciente del drama, enganchamos a relaciones conflictivas. Creamos problemas donde no los hay. Ofendemos con facilidad. Porque un estado de crisis permanente es una forma muy eficaz de no tener que enfrentar ese sentimiento de vacío que hay debajo de todo. Y claro, no estamos solos en esta fuga. Vivimos en una sociedad que es cómplice, una cultura que nos dice, te sientes vacío, cómprate esto. Te sientes sola, sube una foto y cuenta lo que nos gusta. No te sientes suficiente, trabaja más, logra más, sé más. El resultado es una gran paradoja de nuestro tiempo. Estamos más conectados que nunca a través de la tecnología, pero nos sentimos más solos y desconectados de nosotros mismos que en cualquier otro momento de la historia. Hemos creado un mundo que es el reflejo perfecto de nuestra herida, ruidoso por fuera, pero vacío por dentro. Pero hemos tenido este viaje no solo para diagnosticar la herida y escribir la fuga. Hemos venido a encontrar el camino de vuelta a la sanación. Te lo aseguro, empieza con una revolución, una que ocurre precisamente en el lugar del que tanto hemos huido. Y aquí es donde empieza la verdadera revolución, el giro en el guión de nuestra propia historia, porque para sanar necesitamos entender una distinción que es sutil en la palabra, pero gigantesca en la experiencia. Nuestro idioma, el español, usa la palabra soledad para dos universos internos completamente opuestos. Para aclararlo, quiero que te imagines dos habitaciones, una al lado de la otra. Desde fuera, las dos habitaciones se ven idénticas. En cada una de ellas hay una persona sentada, sola y en silencio. Pero lo que ocurre dentro de esas paredes es un mundo de diferencia. La primera habitación es la de loneliness. Para la persona que está dentro, las paredes se sienten como si estuvieran cerrándose sobre ella. El silencio no es paz. Es un ruido ensordecedor que le grita, nadie te ha elegido. No eres suficiente. Algo malo hay en ti. Es un estado de carencia. La persona mira la puerta constantemente, esperando desesperadamente que alguien entre y la rescate de sí misma. La energía se escapa por las grietas de la habitación. La loneliness es un exilio. Ahora vamos a la habitación de al lado, la habitación de la solitud. Para la persona que está aquí, las paredes no son una prisión, son un refugio.
El silencio no es un vacío, es un lienzo en blanco de posibilidades. Es un estado de plenitud. La persona no mira a la puerta porque no necesita que nadie entre. Su mirada está hacia adentro. Sabe que la mejor compañía del mundo ya está con ella misma. La energía no se escapa, se cultiva, crece desde la habitación. La solitud es un hogar. ¿Ves la diferencia? La misma situación externa, una persona sola, dos experiencias internas radicalmente opuestas. La loneliness es el dolor de sentir que te falta el mundo. La solitud es la alegría de darte cuenta de que tú eres un mundo. La loneliness es pasiva. Es sentirte una víctima del abandono que te acorrige. La solitud es activa. Es ser el protagonista de tu propio encuentro. Todo el viaje espiritual, todo el camino de sanación consiste en esto, en encontrar la llave para salir de la primera habitación y darnos cuenta que siempre hemos tenido la capacidad de abrir la puerta de la segunda. Es la alquimia de transformar el plomo del exilio en el oro del hogar. Y ahora la pregunta que lo cambia todo es, ¿cómo? ¿Cómo empezamos a construir esa puerta hacia nuestro hogar interior? Y ahora la pregunta que lo cambia todo es, ¿cómo? ¿Cómo se inicia ese viaje de vuelta a casa hacia la solitud? Quiero que sepas que esto no es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. No se trata de forzar nada. Se trata de ser increíblemente amable contigo mismo. Es un proceso de reaprendizaje, de enseñarle con paciencia a nuestro sistema nervioso y a ese niño interior herido que el silencio ya no es peligroso. El camino tiene varios pasos y el primero es el más importante de todos. Paso 1. Reconocer y legitimar el miedo. El primer movimiento no es luchar contra el miedo al silencio, es acogerlo, es dejar de pelearnos con esa sensación de ansiedad en el estómago y en la garganta. La próxima vez que la sientas, en lugar de correr a encender la tele, prueba a detenerte solo un segundo. Pon una mano sobre tu pecho y simplemente di en tu mente, entiendo por qué sientes esto. Es normal dada tu historia, pero yo estoy aquí contigo ahora. Esta validación compasiva, este simple acto de reconocimiento, desarma la lucha interna y empieza a crear un espacio de seguridad. Paso 2. La microdosis de silencio. No te voy a pedir que te vayas a un retiro de meditación de 10 días. El camino empieza con gestos pequeños, con microdosis de silencio, y sencillo como si estuvieras aclimatando tu cuerpo a una nueva temperatura. Puede ser tan simple como esto. Mañana por la mañana, cuando te tomes tu primer café, deja el móvil en otra habitación, solo 5 minutos. Tú y tu taza, nada más. O esta tarde, jueves 7 de agosto, si vas a dar un paseo, no te pongas los auriculares. Un par de calles. Escucha los sonidos de Granada, los pasos de la gente, el viento. Se trata de demostrarle a tu sistema nervioso, poco a poco, que sobrevives al silencio, que nada malo ocurre. Paso 3. Y este es el corazón de la transformación. La práctica del acompañamiento interno. En esos pequeños instantes de silencio que has creado, es normal que la ansiedad intente volver. Y aquí es donde hacemos el trabajo más profundo. Aquí es donde nos convertimos en el cuidador amoroso que quizás no tuvimos. La práctica es esta. Cuando sientas la inquietud, pon una mano en tu corazón. Literalmente, hazlo ahora si puedes. Siente su calor y en voz baja o en tu mente te dices estas palabras que tu niño interior siempre necesitó oír. Estoy aquí. No te abandono. Estamos juntos en esto. Es un acto de reparentalización activa.
es ofrecernos a nosotros mismos en el presente la presencia que tanto anhelamos del pasado. Y cuando haces esto, cuando practicas este acompañamiento, algo mágico sucede. El silencio deja de ser un vacío aterrador y empieza a revelarse como un espacio lleno de vida. Empiezas a descubrir tus tesoros, la voz sutil de la intuición, la idea creativa que pugnaba por salir, una emoción que necesitaba ser sentida para poder ser liberada y sobre todo, una profunda sensación de paz que no depende de nada y de nadie de fuera. Hemos viajado desde nuestros ancestros, más lejanos hasta el bullicio digital de nuestro presente. Hemos descendido a la cripta de nuestra memoria infantil para encontrar el origen de una herida. Hemos visto cómo, para protegernos, construimos una vida de fuga, una arquitectura de ruido para no escucharnos. Pero el final de este viaje es un umbral. El umbral hacia una nueva forma de estar en el mundo, una en el que el silencio deja de ser un exilio para convertirse en un regreso a casa. Sanar nuestra relación con el silencio es un acto de soberanía personal. El reclamar nuestro espacio interior, y al hacerlo, no nos aislamos del mundo. Al contrario, nos preparamos para encontrarnos con él de una manera más auténtica, más profunda, más real, porque en el corazón del silencio no habita la soledad que temíamos, sino la presencia que siempre hemos sido. En el corazón del silencio nos encontramos por fin en casa. Gracias por acompañarme en este primer viaje de Eco del Ser. Me encantaría saber de ti y crear una comunidad. ¿Cuál es tu ruido preferido para huir del silencio? ¿O qué pequeña microdosis de silencio vas a probar esta semana? Déjanos saber en los comentarios. Si crees que a alguien le puede servir escucharlo, compartir es un acto de amor. Puedes leer el artículo completo que inspiró este episodio en mi blog. Nos encontramos y nos escuchamos en el próximo Eco del Ser. Ya no hay miedo en la quietud, solo un mar de plenitud.